¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos? Bienvenidos a otra video reseña. Ha pasado mucho tiempo desde la última video reseña que hicimos, pero básicamente porque no hemos tenido tiempo, pero creo que en general estamos organizándonos mejor para la creación de contenido y vamos a empezar de nuevamente, o esperemos, compartir más videos de este estilo para profundizar en conceptos y en libros que quizás en otras redes sociales no podemos profundizar tanto por el formato, ¿no? Sobre todo por el formato, y este tipo de videos más largos pues nos va a servir para extendernos un poquito más y para que podamos platicar de libros que quizás obviamente son un poquito más especializados y van hacia la gente que está realmente interesada en estos temas, ¿no? En esta ocasión me gustaría platicar con ustedes este libro de Philippe Ariès, creo que se pronuncia así porque es francés, pero sería Philippe Ariès en español, ¿no? En el que básicamente se llama Historia de la muerte en Occidente, y básicamente lo que hace es una cartografía de cómo es la visión de muerte desde la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Disculparán, creo que no sé si escuchan mis perros, pero quién sabe qué esté pasando allá afuera. Ojalá nada grave, pero están ladre y ladre. A ver, vamos a empezar con algunos datos para que contextualicemos este ensayo, este gran ensayo de Ariès. Básicamente Ariès es historiador. Lo que hace es cartografiar históricamente o historiográficamente dos grandes periodos de la humanidad, en especial de Occidente, y en especial y en específico Francia, Inglaterra y Estados Unidos. El resto de países creo que Ariès no lo mencionas, o no me acuerdo si los menciona, pero vamos un poco a la estela de estas visiones de estos países. Cuando cambian unos, van cambiando en otros países. No recuerdo si lo dice tal cual, pero no los menciona tampoco. Entonces, tengamos en mente eso. ¿Qué otra cosa? Ariès identifica dos grandes periodos históricos sobre la visión de la muerte. Una, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, donde vemos cambios, pocos cambios en la visión de la muerte, en los rituales que se tienen ante los moribundos, ante el muerto. Y el otro cambio es un periodo más corto de tiempo, pero que tiene muchos cambios, que tiene demasiados cambios, y actualmente vemos que va cambiando esta visión constantemente. Los ritos van cambiando en la actualidad, sobre todo porque la muerte se ve ahora como que prácticamente como tema de consumo, ¿no? En el mercado ya hay diferentes formas de vender la muerte o de comprar la muerte, si me doy a entender, ¿no? Comprar un paquete de rituales que te lo da un tanatorio, por decirlo de alguna forma, o nuevas iglesias que tienen nuevas formas de aproximación a la muerte, sobre todo en Estados Unidos. Esto es muy particular en Estados Unidos, hay muchísimos ritos diferentes de cómo tratar a los muertos, ¿no? Ariès incluso identifica que actualmente en Estados Unidos les gusta embalsamar a sus muertos en ciertas partes de Estados Unidos, embalsamarlos, se me hace bastante raro, la verdad. Pero bueno, estos son los dos grandes periodos que Ariès identifica y en los que hace un corte histórico, ¿no? Y comencemos con el periodo más largo y para mí más interesante, ¿no? Por términos de tradición y por términos de tradicionalismo que a mí me gusta mucho, que es la etapa más inmóvil, ¿no? Más de larga duración, como lo llama Ariès. Ariès lo dice como la actitud frente a la muerte puede parecer casi inmóvil a través de periodos muy largos de tiempo. Se nos muestra como acrónica y sin embargo en ciertos momentos hay cambios que intervienen, la mayoría de las veces lentos y que a veces pasan desapercibidos. Hoy en día son mucho más rápidos y mucho más conscientes, ¿no? Esto básicamente viene a reafirmar lo que les he comentado, ¿no? En principio, Ariès identifica a la muerte, el primer concepto que nos ofrece es el de la muerte domesticada. Nos identifica o nos da las claves para identificar cómo era un rito funerario en las sociedades tradicionales de Occidente. Hay tres características muy importantes para esto. Uno, se muere en la cama. Dos, es una ceremonia pública. Y tres, es simple. Vamos a explicar y vamos a profundizar un poco en este sentido. El hombre tradicional en
en su sentido o en las fuentes que nos han llegado, sabía que iba a morir, era anunciado incluso que iba a morir, ¿no? En el mito de Tristán e Isolda, Tristán es anunciado que va a morir. Literalmente, la cita sería: Tristán sintió que su vida se perdía, comprendió que iba a morir. El hombre antiguo tenía esta conexión o esta sensibilidad ante la muerte, él sabía que iba a morir, porque bueno, se nota, si no lo notamos, bueno, es muy diferente a la vida, yo creo, que la muerte, ¿no? Se tiene esta percepción de que se va a morir, ¿no? Entonces el moribundo comenzaba a tomar precauciones, comenzaba a cerrar las cosas que tenía que cerrar, le decía las cosas que le tenía que decir a según qué gentes. Hay una tradición que esto es muy característico y Ariel lo menciona, que es: el muerto muere vuelto hacia la pared. Esto sucede también en la Edad Moderna. En muchos hospitales y en muchos lugares donde la muerte ocurre, los moribundos tienden a voltearse, a darle la espalda al mundo y ver hacia la muerte, ver hacia una pared. Esto no recuerdo si Ariel lo profundiza mucho de por qué suele suceder eso, pero es muy característico. Se muere, digamos, solo. Muchas veces en la edad antigua se extendía los brazos en forma de cruz y con la cara, con el rostro o con la cabeza hacia oriente, ¿no? Se moría viendo hacia oriente, donde básicamente, si estamos en occidente, hacia oriente están los lugares sagrados, ¿no? Los lugares sacros. No así en oriente se tendría que morir, si eres cristiano, del lado occidental, ¿no? Los judíos morían muy así. Todo es religión, todas las sociedades tradicionales, todo se ve de forma religiosa. Recordemos que religión viene de religare, ¿no? De volver a atar algo que está desatado, de volver hacia la creación, hacia un mundo divino, como ustedes lo quieran ver. Entonces, esto se espera, la muerte se espera en la cama. Si ustedes ven las pinturas de la Edad Media, podemos ver que era una ceremonia pública. El muerto incluso invitaba a sus amigos y a sus familiares a que lo acompañaran a la muerte. Era una ceremonia pública, incluso había niños. Esto es muy característico y Ariel lo menciona, que a mí también me parece bien curioso. Antes la muerte, como estábamos en constante contacto con ella y estaba domesticada, por decirlo de alguna forma, o como lo dice Ariel, los niños se les acercaba a la muerte. Actualmente no, actualmente se les vedado a los niños. Cuando muere nuestro abuelo, nos dicen: el abuelo se fue de vacaciones, ¿no? Incluso lo pueden ver en los programas para niños. La muerte no está cercana para los niños, y es más, Ariel lo profundiza y habla de esto después en las sociedades modernas. Para ningún hombre moderno la muerte está otorgada, ¿no? Es vedada, es oculta. Al moribundo se le oculta la noticia de que va a morir, pero ya llegaremos a ese momento. Entonces, Ariel lo que menciona respecto a los niños, que en la edad moderna ahora se les acerca el sexo y se les oculta la muerte, ¿no? Para él es criticable eso y profundiza en eso. Ya ustedes sabrán, a mí también me escandaliza un poco, pero creo que son dos áreas del ser humano que se tienen que ser platicadas y vistas, y la muerte como algo natural, ¿no? Pero bueno, seguiremos hablando de eso. Entonces, eso es la espera en la cama. El segundo es una ceremonia pública, como dijimos, muchas veces organizado por el mismo moribundo. Y la tercera es la simplicidad, de manera ceremonial. No es un ritual emocional o dramático, ¿no? Esto es bien claro, la gente no lloraba, no dramatizaba, porque estaba tan en contacto con la muerte que era algo natural. Era de alguna forma decirlo, pues sí, o sea, eso era una etapa más en nuestra vida, ¿no? No había este dramatismo que sobre todo a partir del romanticismo se tiene, ¿no? Que se llora mucho, que se escandaliza. Aquí me gustaría leerles algo que dice Ariel. El espectáculo de los muertos, cuyos huesos afloraban a la superficie de los cementerios, como el cráneo de Hamlet, no impresionaba a los vivos más que la idea de su propia muerte. Los muertos les resultaban tan familiares como familiarizados estaban ellos con su propia muerte. Esta es la primera conclusión a la que debemos de llegar y detenernos, dice Ariel. Y es verdad, no se escandalizaba. Hamlet estaba en constante
a cercanía con la muerte, ¿no? Esto va cambiando de alguna forma cuando se pasa, dice Aries, se pasa de de la consigna moriremos todos, o como él lo dice en latín, et moriemur, a la propia muerte, a identificar la propia muerte. Antes, en las sociedades tradicionales, todos vamos a morir, es como todos vamos a comer, todos dormimos, todos comemos, todos hacemos del baño, son cosas naturales, todos vamos a morir. En cambio, cuando se tiene referencia de la propia muerte, cambia mucho la visión de la muerte, ¿no? Porque ya tenemos que trascender. Por ejemplo, aquí empiezan las sepulturas individuales. Antes los muertos se colocaban, incluso los dejaban en las iglesias y se hacía cargo las iglesias y los enterraban donde pudieran en realidad. Después los cementerios se van alejando de las ciudades, sobre todo en la Ilustración por temas de salubridad, ¿no? Después de la peste negra se empiezan a alejar los cementerios de las personas. ¿Qué más? Vamos a ver. Aquí es importante hablar de las artes moriendi, ¿no? Como sabemos, en el Apocalipsis, en el cristianismo, Dios viene a juzgar al final de los tiempos a vivos y muertos, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos en mente, porque muchos de los moribundos y muchas de las personas, pues hay un momento al final de su muerte que se tenía la concepción de que venían los demonios y los ángeles o las divinidades a darte un último reto, una última tentación, y de acuerdo si caías a la tentación o no, pues era tu resultado del alma, ¿no? Ibas o al infierno o al cielo. Esto va cambiando con las artes morendi, ¿no? El arte del buen vivir. ¿Por qué debería de cambiar en términos conceptuales y teológicos y de vida? Esto tiene que cambiar porque muchas de las personas pues esperaban al final de sus días para arrepentirse y no tomaban en serio, digamos, la vida o la vida correcta o la buena vida, ¿no? Entonces, en este sentido, las iglesias y las concepciones teológicas pues cambian para que la gente se comporte bien durante su vida y no solamente en la muerte. No sé si me doy a entender, espero que sí. Las artes morendi eran muy importantes, son el arte del buen vivir. En este sentido, hay ritos, te preparas para la muerte. Ustedes pueden googlear y ver ya más específico cuáles son estas artes morendi, ¿no? Los salmos, los rezos, todo esto es muy importante para el hombre tradicional. Aquí empiezan a crearse las tumbas, ¿no? A ver, las tumbas comienzan cuando los santos comienzan a ser evidentes y la gente quiere ir a rezarle al santo. Porque muchos, ustedes sabrán, no sé si lo saben, pero muchos de los santos, sus cuerpos están incorruptos, no se pudren, ¿no? No, la ciencia, bueno, yo no tengo entendido que la ciencia haya demostrado por qué no se pudren o por qué están incorruptos, ¿no? Incluso ustedes pueden ver la momia de Lenin, que esa le tienen que invertir muchísimo dinero porque se va pudriendo, las momias se van pudriendo. En cambio, los cuerpos de los santos pues son incorruptos. Entonces la gente comenzaba a ir a adorarlos en peregrinación y comienzan así las tumbas individuales. ¿Por qué? Porque ya se sabe que se va a morir en la propia muerte, ¿no? Entonces la gente comienza a tener miedo a desaparecer en la muerte, ¿no? Entonces comienzan a individualizar las tumbas, se comienzan los testamentos, perdón, antes los testamentos eran hablados. En estas artes morendi, cuando venía la familia o tus seres queridos, pues se platicaba. Por eso era una ceremonia pública, porque tenía que haber testigos de las cláusulas que tú comentabas, o sea, qué sé yo quiero que mi hija tal, yo quiero que mis bienes tal. Entonces todos era una ceremonia pública, entonces la sociedad y la comunidad pues estaba atenta a que se cumplieran las cláusulas. Esto va cambiando porque como ya es un ritual más individual, más íntimo, los testamentos comienzan a ser como meros trámites administrativos. Se escribe y listo. Un juez ya no es un ritual sagrado, por decirlo de alguna forma, ya es más laico. Comienza el miedo a la muerte en este sentido, cuando esto lo vemos en la Baja Edad Media.
Ya la descomposición, ustedes pueden ver los cuadros, la muerte ya no es amigable, ya la muerte viene por ti, ¿no? E incluso muchos de los cuadros, la muerte viene a sodomizarte, incluso muchas veces. Se ve la muerte como descomposición, como algo ya no alegre, por decirlo de alguna forma, o en armonía, creo que es más correcto, sino más bien viene a cortar tu vida, viene a algo maligno, por decirlo de esta forma. Esto comienza sobre todo siglos XV, siglos XVI, es el erotismo de la muerte, ¿no? La muerte ya empieza a tener este eros, está atado a la tánatos, ¿no? Podemos ver a Santa Teresa, esta unión mística, ¿no? Con la muerte, incluso sexual, ¿no? Se decía que cuando Santa Teresa tenía estos ataques o estas visiones, pues eran prácticamente orgasmos, ¿no? Ahora, antes la muerte era domesticada, ahora es una ruptura. Ahora viene a corromper y romper tu vida. ¿Qué más? Podemos ir empezando a ver este cambio hacia lo moderno, ¿no? Me gustaría aquí leerles un parrafito que dice, de las artes, en relación a las artes morendi, ¿no? Dios y su corte están allí para constatar cómo el moribundo se comportará en el momento de la prueba que se le propone antes de su postrer suspiro y que va a determinar su suerte en la eternidad. Dicha prueba consiste en una última tentación. El moribundo verá su vida entera tal como está contenida en el libro y será tentado bien por la desesperación de sus faltas, bien por la vanagloria de sus buenas acciones, bien por el amor apasionado de las cosas y los seres. Su actitud en el resplandor de ese momento fugitivo borrará de golpe todos los pecados de su vida si rechaza la tentación, o por el contrario anulará todas sus buenas acciones si cede a ella. La última prueba ha reemplazado al juicio final, ¿no? Lo que ya veníamos mencionando en ese sentido. ¿Qué más podríamos mencionar esto? Se comienza a ver la muerte, como les mencionaba, como una ruptura. Ya se empieza a tener incomodidad ante la muerte. Ya no era una celebración o una ceremonia positiva, por decirlo de alguna forma. Se comienza a ver de forma más negativa y comienzan los dramas, comienzan las emociones, porque ya no se tiene certeza de qué va a pasar contigo, ya se tiene estas dudas ante la muerte, este miedo a la muerte. El carácter exaltado y conmovedor no es origen cristiano, esto hay que tenerlo en cuenta, es de origen positivista, porque es a partir de la Ilustración cuando empiezan todos estos dramas, que lo pueden ver en el romanticismo, porque ya no se tiene idea de la trascendencia, ya mueres y se acabó. Entonces comienza a haber esta tristeza ante la muerte. Y aquí ya nos podemos ir yendo hacia cómo es la muerte en la actualidad, en las sociedades modernas. Obviamente profundiza muchas características Arie en el libro, pero bueno, no, pues este es un video más corto y yo no soy experto en esto y más o menos esto es improvisado, ¿no? En las sociedades modernas la muerte es vedada, la muerte es prohibida, la muerte es tristeza. Y como sabemos, en las sociedades modernas lo que más queremos evitar es la tristeza, ¿no? Somos una sociedad feliz, ¿no? Entonces lo podemos ver en redes sociales. Normalmente mostramos solamente la parte contenta y feliz de nuestras vidas y se tiene un miedo hacia la tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ocultarla. Ahora, cuando muere un muerto, incluso a los moribundos, cuando en muchas ocasiones Ariel lo menciona y obviamente con mucha bibliografía, al muerto o al moribundo se le oculta que va a morir. Bueno, al muerto ya no se le puede ocultar porque ya está muerto, ¿no? Pero al moribundo muchas veces se le oculta la gravedad o la verdad de su situación. Se le dice que se va a recuperar, que si hacemos esto te vas a recuperar, pero en realidad los doctores y las enfermeras, incluso los familiares saben que va a morir.
no saben en qué momento, pero no hay vuelta atrás. Entonces esto se le oculta muchas veces al moribundo solo para no hacerlo sentir mal, solo para que no esté triste. Tenemos que mantener las apariencias hasta el final de la muerte, ¿no? Esto es muy interesante porque si ustedes ven, incluso se ha perdido el dramatismo emocional de la ilustración, porque incluso es incómodo llorar, porque, a ver, cuando tú estás en casa y se velaba en casa, pues estás en un lugar seguro con tus personas cercanas y puedes llorar. En cambio, en los tanatorios actuales, que son básicamente hospitales, es incómodo llorar en público, se veta, ¿no? Ya no hay estos rituales, qué sé yo, de los rezos. Se me olvidó el concepto de los rosarios, ¿no? Que los novenarios, que esos duelos o esos rituales lo que hacen es procesar un duelo. En la actualidad, Ariel lo que menciona es que hay muchísimas enfermedades mentales porque los duelos son muchísimo más largos y más prolongados, porque ya no se tiene esos rituales que el ser humano necesita, estos símbolos para estar bien consigo mismo. Ahora se muere, entre más rápido lo quemes y pase el dolor lo más rápido que sea posible, mejor para la sociedad. Ya no se llora, ya se incomoda uno. Hay una característica fundamental, mencionamos las tres, ¿no? Se muere en casa, es una ceremonia pública y es la simplicidad. Ahora es todo lo contrario. Se muere en un hospital, en un lugar lleno, completo de desconocidos. Ya no se muere de la mano de tu familiar, ya no te acompaña nadie. Es más, el doctor pues básicamente no le interesa si estás vivo o estás muerto, eres un cliente, ¿no? Esto es, para mí, por lo menos es grave, ¿no? Muchas de las enfermeras, como mencioné antes, que se moría viendo a la pared, en muchos hospitales las enfermeras refieren eso, cuando ellas ya saben que cuando el moribundo se empieza a colocar de cara a la pared y ya no ve el mundo, por decirlo de esta forma, saben que van a morir. Es muy curioso eso. No sé muy bien por qué, pero bueno, se tiene que evitar la emoción. No se puede llorar en público actualmente. Es repugnante, lo menciona así Ariel, ¿no? Dice, una pena demasiado visible no inspira a piedad, sino a repugnancia. Te tienes que guardar ese sentimiento. Ya no existen las tumbas, ya no vas a ir a visitar a tu muerto para platicar con él, para rendirle homenaje, para homenajear a tu padre y a tu madre. Ahora, entre más rápido se incinere y muchas veces que lo avientes y lo desaparezcas en un río o en una montaña, pues es más rápido para la gente y evitar la pena. Esto es muy curioso, ¿no? Hay un tabú sobre la muerte, sobre todo en Estados Unidos. La muerte es desgracia, es desgraciable. Ya no se puede ser feliz cuando, ¿no? Muchas veces ustedes, creo que, no sé, yo lo he mencionado, ¿no? No te mueras entre semana porque trabajo. Porque me cortas mi vida, ¿no? Es un tope, por decirlo de alguna forma. En Estados Unidos hay estos tanatorios que incluso en los espectaculares, ustedes lo pueden ver en las carreteras, dice, es como un showman, es un maestro de ceremonia, ¿no? Que tú lo contratas para que haga toda la ceremonia laica, en realidad. Puedes hacer que cuente chistes, o sea, es un showman, es un show. Incluso lo embalsaman ahora a los muertos en Estados Unidos, en muchos estados. Raro, no sé qué decirles, pero por lo menos es raro. Se vende la muerte, ¿no? Se comercializa la muerte. Ya no se muere, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? En pobreza. Ahora tienes que comprar un plan para poder morir bien. Ya no se sabe uno cómo morir, ¿no? Básicamente esto ha provocado para Ariel, y aquí termina su ensayo, en que la muerte nos es ajena y al final la muerte es parte de nosotros, ¿no? Entonces no sabe para dónde va a ir las nuevos rituales o las nuevas formas de aproximación a la muerte, pero a mí en principio no me parece que sea humano lo que está sucediendo en cuanto a la visión de la muerte, ¿no? Porque la muerte en sí misma es la verdad última del ser humano, ¿no? Todas las verdades son un poquito debatibles, ¿no? Para mí no tanto, pero hay ciertas verdades que que tienen matices. La muerte no tiene matiz, la muerte es muerte.
Y actualmente con el transhumanismo, con la gente que está investigando cómo evitar la muerte, pues niega la esencia misma o la única esencia o la única verdad que tiene el ser humano, que es el único ser consciente de su muerte. Todos los demás seres vivos y mamíferos no están conscientes, no tienen esa conciencia trascendental de la muerte, simplemente mueren y se sentirán mejor o peor los seres vivos o mamíferos, pero no tienen esa conciencia de muerte, ¿no? Para allá está yendo la humanidad, a una animalidad de evitar la muerte y sacarla de nuestro contexto. Por lo menos es polémico, ¿no? Lo que está diciendo Arie. Y creo que aquí podemos ir cerrando. No sé qué ustedes, qué sensación tengan de este ensayo. A mí me gustó mucho. Obviamente profundiza en muchos rituales, en muchas aproximaciones sobre la muerte, pero a nosotros nos interesó estos dos grandes diferencias, ¿no? Entonces, nada, aquí podríamos ir cerrando la conversación y espero poder ir haciendo más videos de este estilo. Tenemos pendientes Vindicación del Arte en la Era del Artificio. Y perdón si es pesado y si no me comunico muy bien, pues obviamente somos novatos en estos videos largos. Y perdón que me ven cansado porque este video ya lo había grabado y se me borró. Espero que no se borre. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.